Un regalo también poder compartir de nuevo la noche con vosotros, a seguir ahondando también en este camino de oración, que es un camino de toda la vida. Aquí damos unas cuantas formaciones, pero esto se aprende a orar orando. Se dan algunas pinceladas, algunas pistas, pero luego es en el ejercicio que uno se pone ahí haciendo, donde surgen las preguntas, las dudas, y uno aprende a orar orando, ¿no? Y vamos a intentar seguir ahondando en este camino precioso de la oración. Hoy quiero meterme en el tema de la palabra. Vamos a, si no da tiempo a alguna cosita más, pero quiero meterme en el tema de la palabra. En nuestra vida es muy importante la palabra. O sea, imaginarse, es que cuando uno lo piensa es una locura, ¿eh? O sea, que Dios ha hablado y que yo puedo leer, y puedo no solo leer, sino dejar que esa palabra se haga viva en mí hoy. O sea, que Dios ha dicho algo, o sea, ha hablado y que ha actuado y que yo puedo entrar ahí. O sea, la palabra es un regalazo, ¿no? Quizás estamos muy acostumbrados a la palabra, pero la palabra es un regalo de Dios. Y yo puedo saber cómo piensa Jesús, cómo dice Jesús, cómo reacciona Jesús. O sea, entrar ahí es un misterio precioso. Y quizá, ¿no? Bueno, creo que necesitamos aprender a ahondar ahí, en esa experiencia de la palabra, porque no tengo que inventarme lo que Dios ha dicho, sino volver a escuchar lo que Dios ya ha dicho y dejar que esa palabra resuene dentro de mí. Por eso, para abrir un poquitín, ¿no?, el corazón, primero sería bueno preguntarnos cada uno qué lugar ocupa la palabra en mi oración. ¿Qué lugar ocupa la palabra de Dios en la oración? Porque la palabra es lo que Dios dice, lo que Dios me dice a mí. ¿Qué lugar ocupa mi oración? A veces nos puede pasar que estamos en la oración y estamos hablando nosotros. Ay, Señor, me queda más a gusto. Qué bueno hacerlo, ¿eh? Pero, ¿y qué palabra me dice Dios? O sea, dejar que Dios pueda hablarnos a través de su palabra es esencial en nuestra vida también de oración. También cómo la escucho, ¿no? Ahora veremos algunos peligros. Con la cabeza, con el corazón. Leemos el Evangelio. Voy a rezar antes de salir a trabajar. Lo leo. Misión cumplida. Me entro en el coche. ¿Qué ha dicho la palabra? No sé, pero el Evangelio era precioso, ¿no? Creo que era de Lucas, ¿no? Y estamos ahí y no nos enteramos. A veces el problema de, como es algo también tan leído, tenemos el peligro de no bajarlo al corazón. Ah, esta es la samaritana, ¿no? La del pozo. Ya la analizamos, pero no dejamos que cale en el corazón, ¿no? Ah, este es el paralítico. Ah, pues claro, Y a veces tenemos el peligro que la palabra se convierta en algo de la cabeza, pero que no nos transforme. Peligro que podemos tener. Y es igual la palabra que un libro de espiritualidad. ¿Por qué digo esto? Porque a veces hoy día vivimos en un mundo de que todo tiene el mismo valor. O sea, hoy un trabajo de la Wikipedia vale igual que la enciclopedia Salvat, ¿no? O sea, hoy toda la información, todo vale. Y a veces, sí, incluso en la oración a veces personal, tiene mucho más peso otras palabras que la palabra de Dios. Lo que dice otro, yo qué sé, ¿no? Pues un teólogo, lo que ha dicho un no sé qué, lo que ha dicho tal, lo que ha dicho la gente, pero y lo que ha dicho Dios me parece que todavía más fundamental, ¿no? Pero a veces cobra mucho peso muchas otras palabras. Y la palabra de Dios pierde peso en nuestra vida y es la más esencial, porque además, lo veremos ahora, es la palabra que es verdad y encima esa palabra te puede transformar la vida. Otra palabra te puede dar luz, pero la palabra de Dios tiene el poder de transformarte la vida. O sea, la palabra de Dios tiene una eficacia en el corazón humano esencial, ¿no? Y aquí me pregunto, por eso he puesto este dibujo, ¿qué muero en la cabeza? Tenemos todos, vamos con la cabeza siempre. La cabeza decía un santo, San Casiano, que es como un molino, que siempre muele. De hecho, siempre estamos pensando, ¿no? Y sí, estamos pensando. Los hombres pensamos un poquitín menos, pero pensamos también, ¿no? Estamos ahí. Pero, pero que es verdad que estamos siempre pensando, dando vuelta a la cabeza. Y eso es así, es decir, la cabeza es como un molino. Lo importante, dice este santo, es qué trigo le echamos. Si yo, por ejemplo, estoy moliendo, madre mía, lo que me ha dicho esta, lo que me ha dicho esta, lo que me ha dicho esta, claro, como muela eso, tela. Pero si yo muelo, por ejemplo, estoy cogiendo la palabra de Dios y muelo, eres mi hijo amado, eres mi hijo amado, eres mi hijo amado. Si yo muelo eso, ¿qué fruto da en mí? O sea, es importante ver qué molemos en la cabeza.
Y la palabra de Dios, si la vamos, por eso es importante que en nuestra oración haya palabra de Dios, para que también luego en la misma jornada lo que molamos sea trigo. Porque si molemos cizaña, al final va a crear un fruto en nuestra vida que dice, estoy mal, estoy triste, ¿no? ¿Qué muelo, ¿no? Y qué contenido le he hecho, ¿no? Al molino de la cabeza que va a moverse siempre. Aquí quería un poco, ¿no? La palabra de Dios no solo nos dice algo, nos da luz. Uno ve la palabra de Dios es, si uno no fuese creyente, uno dice que la palabra de Dios es sabia. Si uno no fuese creyente, lo leyese como no creyente, la palabra de Dios es sabia, o sea, tiene palabras que son, o sea, la regla de oro, haz al otro lo que te gustaría que te hiciesen a ti. O sea, eso es de sabios, aunque no seas creyente, da mucha luz. Pero no solo, esto es lo bonito de la palabra, no solo la palabra da luz, sino que realiza en nosotros lo que dice. Y esa es la clave de la palabra. Y por eso dice que es palabra viva. O sea, una palabra, de hecho, todos tenemos experiencia. A veces hemos escuchado una palabra que nos ha transformado. No simplemente la he escuchado y, pues sí, es verdad, tal. Sino que al escucharla, en mí ha producido algo nuevo. A lo mejor un deseo y se me da la gracia de poder perdonar. Por ejemplo, yo escucho una palabra, integro, por ejemplo, dentro de mí una palabra del perdón y se me da en ese momento la gracia de poder perdonar. O sea, tiene el poder de transformarme. Eso es lo que tiene la palabra de Dios. Y por eso, si uno deja que la palabra entre dentro del corazón, esa palabra por sí sola va a dar fruto. Hará en ti algo nuevo. Por eso en nuestra vida es muy importante como buscar los medios para que esa palabra entre. Si entra, como dice Isaías, ¿no? La palabra de Dios no cae vacía, ¿no? Si cae, vuelve dando fruto. Lo importante es que caiga. La parábola del sembrador, ¿no? Si la palabra cae en el corazón humano, te transforma la vida. La clave de nuestra vida es dejar que entre. Ahí está el combate, ¿no? ¿Qué peligro hay? Por racionalizar, ¿no? Uno escuchaba la parábola de, yo qué sé, ¿no? Un milagro y tal. Pues claro, posiblemente pasó esto porque ese hombre tiene una enfermedad epiléptica y leemos la palabra y hacemos un análisis crítico, pero no la cogemos. La palabra hay que cogerla especialmente en el momento de oración personal, una cosa que uno esté estudiando Biblia, pero acogerla con fe. No la entiendo, pero la acojo para que dé fruto. Tú acógela. No tienes siempre que entender la palabra, siempre. Tú acógela, acógela. Otro peligro es el moralizar, ¿no? La palabra ha dicho tal, ¿no? Escuchaste el Evangelio, la homilía, debo de ser más buena, debo ser más paciente, debo de perdonar. Semana siguiente no he conseguido nada. Porque la palabra no es una regla moral, debes de. Es deja que eso cale en ti y eso lo hará en ti. Si el problema es que esto es lo bonito de la palabra. Si tú dejas que eso cale en ti, la palabra misma te lo hará en ti. Que a veces leemos, yo qué sé, el Evangelio de hace pocos días, ¿no? Eh, Perdona a tu compañero la deuda. No, es que yo no puedo perdonar. Lo leemos así muchas veces. Si nadie te ha dicho que puedas. Tú créete la palabra, acógela y la palabra te ayudará a perdonar. La palabra. No tú, la palabra, ¿no? El peligro de ya me la sé. Está también, escuchamos, yo qué sé, ¿no? La adúltera, la adúltera. Y ya desconectamos. ¿No? Parece como los concursos esos de ¿qué palabra es? ¿Qué canción es? Y nos pasa a veces con la palabra que como lo hemos escuchado tantas veces, tenemos el peligro de ya me la sé y ya analizamos y no dejamos que entre en la novedad. Esta palabra que te dijo hace 2 años una cosa, hoy te puede decir otra completamente distinta. La palabra de Dios te puede transformar. Hoy lo que hoy te decía, lo que te dice hoy, mañana te dirá otra cosa. Es viva. También es tentación, ¿no? Cuando escuchamos una palabra es que viene venía mi vecino, ¿no? Escucha ese, está en misa, ¿ves? Está en misa. Sí. Que se entere a ver cómo lleva el tema, ¿no? Y a veces tenemos el peligro de la palabra aplicarla a otros, ¿no? Pero peligro, ¿no? Es la palabra, es para, cada palabra de Dios, especialmente la oración personal, es para ti. Dios te habla a ti, a tu vida. También, como digo, solo verlo una palabra humana, ¿no? Y entonces a veces tenemos peligro que es lo mismo lo que dice Jesús que lo que dice, yo qué sé, cualquier autor. Lo leemos igual, pero pasa a veces, ¿no? A veces tenemos igual lo que dice el Papa que lo que dice un autor de tal. Y hoy se ha perdido mucho la experiencia de criterio, ¿no? De, bueno, esa palabra de Dios creo que tiene peso. O sea, y si encima lo dice Jesús directamente ya tiene mucha fuerza, ¿no?
Y también es ser espectadores, pero no dejar que entre. Bueno, qué bonita la palabra, qué bonita la homilía, qué bonito, ¿no? Pero en el fondo podemos estar el peligro de no dejarnos hacer por la palabra. La palabra está bien, es bonita, ¿no? Pero nos cuesta a veces que nos des que lo importante es aprender, ¿no? Y por eso la oración con la palabra a solas ayuda mucho, porque es dejar que la palabra pueda tocarte, tocarte. Y si te toca, te transforma. O sea, si te toca, transformado. Por eso la docilidad ante la palabra es la experiencia de la Virgen María. O sea, la docilidad, colocarse ante la palabra con docilidad es esencial en nuestra vida. He hecho aquí un inciso, ¿no? Un poco porque la otra vez tuviste el ejercicio con la oración de los salmos, ¿no? Entonces, pues he hecho aquí un pequeño inciso. No me voy a meter en la oración de liturgia de los laudes, vísperas, porque igual en la parroquia no sé si lo hacéis también, alguna vez, vísperas o Semana Santa. No me meto ahí porque posiblemente incluso habéis hecho algún curso de eso o lo ha explicado de una manera. Pero bueno, es la oración de la iglesia siempre reza con los salmos. Pero sí destaco que incluso en la oración con la palabra a veces ayuda a orar con los salmos. Cuando no sabéis cómo orar con la palabra, a veces un salmo pone palabras donde tú no sabes ponerlas. Y ayuda mucho, ¿eh? Yo en mi experiencia personal comento que se está agitado, ¿no? Y coge el salmo y me agita mis ansiedades. Coge el salmo ese y ora con la palabra de Dios, pero a la misma vez con palabras humanas. Lo bonito de los salmos es esto, que la palabra humana es palabra de Dios. Y el Espíritu Santo ha suscitado también poder decir, ¿dónde estás, Señor? ¿Hasta cuándo? ¿No? Un grito. Y eso es palabra de Dios. Esto es precioso. Eso cuando dice, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Estoy ofendiendo al Señor? No, si estoy rezando con su palabra. Y a veces, cuando no sabemos cómo orar, orar con los salmos, un salmo de tribulación, un salmo de perdón, como miserere, un salmo de alabanza, cuando estamos agradecidos, nos puede ayudar a orar. No, por eso creo que es bueno también esa experiencia. Dice eso es un texto del Papa. Dice, ¿no? Hay tantos sentimientos humanos, la alegría, los dolores, las dudas, las esperanzas. Y dice, los salmos son al final, son la palabra de Dios que nosotros humanos usamos para hablar con Él. Me encanta esta frase. Y ahí están todas las experiencias, en los salmos están todas las experiencias humanas, todas. Los éxitos, los fracasos, las persecuciones, las dudas. Es que bonito que podamos también orar, que el Señor ha suscitado también palabras humanas y palabras de Dios para poder expresarnos con Él. Entonces, cuando no sepáis cómo orar, esto ayuda hoy como un recurso, hago un inciso. Me meto aquí en la importancia de la palabra. Em, es importante en la palabra la centralidad del Evangelio. Ahora meteremos más cositas, ¿no? Pero la centralidad del Evangelio, dentro de la Biblia, el Evangelio es esencial porque nos da a conocer quién es Jesús. Y yo creo que es bueno preguntarnos, cada uno, ¿yo conozco a Jesús? ¿Cómo Él vive? ¿Cómo Él siente? ¿Cómo Él piensa? ¿Cómo Él se acerca? ¿Cómo Él perdona? ¿Cómo Él pasa los problemas? ¿Cómo pasa el miedo? ¿Cómo vive la persecución? Lo bonito es que podemos ver a Dios hecho hombre, cómo actúa frente a la situación de la vida que pasamos nosotros. Tenemos una respuesta de Dios a todas las situaciones que vivimos. Y una cosa que me pregunto siempre ante las cosas que me pasan es cómo responder evangélicamente ante esto. Voy a resumir con la pregunta de ¿qué haría Jesús en mi lugar? O sea, en el Evangelio, ¿qué veo que hace Jesús en esta situación? ¿Qué veo que hace Jesús? Porque en el fondo Jesús revela quién soy yo también. O sea, mi corazón está hecho a semejanza suya. Y cuando yo respondo como Jesús, respondo como yo soy. Esto es muy bonito. Por eso ahondar en el Evangelio me parece que es fundamental en nuestra vida. Ahondar con, con deseo. Es como, sí, para mí el Evangelio es como el manual para ser hijos, para ser lo que somos. En el Evangelio está el manual de nuestra vida. Es nuestro manual. Cuando uno se compra un ordenador, te da manual para que funcione. Si tú no usas el manual, pues quizás te metes a Word, pero, pero muchas otras opciones no las conoces. Cuando uno ve el Evangelio, ve también todo lo que es uno. O sea, el Evangelio está hecho para mí. Eso estoy llamado a vivir yo también. Y a racionar así. O sea, en el Evangelio hay una radiografía de Jesús, pero de que yo estoy llamado a vivir eso. Jesús como el que baja nos enseña el camino de vida de cómo ser hijos y
desde el cielo y en la presencia, en tanta presencia en la vida, nos va ayudando a vivir eso. Pero el Evangelio es manual de instrucciones de vivir lo que somos. En el fondo, el manual de instrucciones para aprender a amar. En el Evangelio, el Señor nos enseña cómo se ama. Y es bonito que podemos, no solo una idea, podemos verlo. Cómo Jesús siente compasión. Es que cuando me dices que no puedo llorar, que estoy en un duelo, Jesús llora ante Lázaro, ¿por qué no puedo llorar? Cuando a Jesús le persiguen, ¿cómo reacciona Jesús cuando lo critican? ¿Cómo reacciona Jesús frente a las personas que están marginadas? ¿Cómo actúa Jesús frente, no sé, a una traición de Judas? Y ahí podemos ver nuestras vidas. Y una respuesta, pues en el Evangelio están las respuestas de nuestra vida. Y creo que es importante volver como a enamorarnos, ¿no? ¿Qué haría Jesús en mi lugar? ¿Cómo piensa? ¿Cómo es su estilo? A mí es que ayuda tanto, porque la pregunta que tenemos que hacernos, creo que no es tanto si esto que he hecho está bien o está mal. Para mí la pregunta es si esto es evangelio o no evangelio. Nuestra vida está llamada a ser evangelio. No simplemente a ser bueno, sino a ser evangelio, que es mucho más, ¿no? Y cómo actúa Jesús frente a eso. A mí creo que, y da tanta luz, da tanta luz. Y luego lo importante, ¿no? De conocer eso internamente a Jesús. Lo conocemos, pues Jesús sí ha ido a Galilea, ha predicado, pero conocer el corazón de la persona. O sea, lo importante del Evangelio es conocer el corazón de la persona. Yo puedo conocer vidas vuestras, pero lo bonito es conocer el corazón. Y de hecho, cuando conoces el corazón, esto es como las madres, ¿no? Ven pasar y dice, está preocupado. Lo saben, lo intuyen. Hay un conocimiento interno. Qué bonito que llegásemos así al conocimiento de Jesús y podamos reaccionar como Él. ¿Sabes? Por eso la importancia también de los afectos en la oración. Los afectos en el sentido de que las cosas nos afecten, nos transformen por dentro. Lo importante de la oración no es que entre aquí, sino que entre aquí. Si yo, por decirlo así, ¿no? me afecta, por ejemplo, ¿no? Cómo Jesús mira a los pecadores, me afecta, yo miraré a los pecadores con compasión. Si tengo una idea, la idea no me va a transformar. Lo que me ha afectado me transforma. Eso es importante también en la oración. Y eso, ¿no? Una palabra tuya bastará para sanarme. Y es que es verdad, si una palabra la cojo en el corazón, me sana. Y eso es lo importante también de la oración personal con la palabra. Aquí pongo un trozo de lo que habla el Papa Francisco sobre la oración con la palabra. Dice que es muy bonito, es raya negrita lo más importante. Dice, a través de la oración sucede como una nueva encarnación del verbo. O sea, la palabra se hizo carne y cada uno de nosotros, la palabra puede otra vez hacer como otra encarnación. Y somos nosotros los tabernáculos donde las palabras de Dios quieren ser acogidas y custodiadas para poder visitar el mundo. Qué bonito. O sea, Jesús quiere seguir visitando el mundo haciéndose carne en ti. Y que esa reacción que tenía él, por ejemplo, ¿no? De misericordia, la haga a través de ti. Esa mirada que tiene él, la haga a través de ti. Y el Evangelio, contemplar el Evangelio, nos va transformando por dentro a vivir como Jesús, poco a poco. ¿No? Luego dice también el Papa aquí, el creyente, eh, no busca en la Sagrada Escritura el apoyo para su propia visión filosófica o moral. Yo diría incluso psicológica, ¿no? Porque a veces cogemos la palabra de Dios para justificar nuestras actitudes. Te cabrea y dices, pues como Jesús en el templo. Justificas tu cabreo, pero te has cabreado por... ¿no? Pero a veces usamos las palabras de Dios para, yo qué sé, hoy, yo qué sé, no voy a hacer un pequeño sacrificio. Es que Jesús lo dice en el Evangelio, misericordia quiere, no sacrificio. Vamos usando la palabra de Dios, ¿no? O sea, para justificar nuestra... Entonces, a veces el peligro que tenemos es de manipular la palabra. Y la palabra tiene que mantenerse sin manipular. Dejar que te transforme. Porque uno si quiere, como hizo el diablo en las tentaciones, usa la palabra de Dios para llevarle por su hueco. Y uno puede, si quiere justificarse, ya buscar la palabra de Dios y frases para justificarse espiritualmente su amor propio o lo que quiera hacer. Y buscará razones. Lo importante es que mantengamos la palabra siempre en un estado virgen, sin manipularla, ¿no? Y leerla con el Espíritu Santo, eso lo veremos ahora, ¿no? O sea, por eso antes de rezar la palabra, qué importante invocar al Espíritu Santo, para leerla con el mismo espíritu que se escribió.
porque lo escribió por inspiración del Espíritu Santo y solo Él puede ayudarme a leer. Solo Él puede ayudarme a leer. Si no, será un estudio filosófico, un estudio, bueno, mental, pero solo el Espíritu Santo puede hacerme leer la palabra de Dios transformándome. Qué bonito dice también el Papa. Ese versículo de la Biblia ha sido escrito también para mí hace siglos. Para traerme una palabra de Dios. Ha sido escrita para cada uno de nosotros. Uno lee, por ejemplo, la lectura de hoy, que es preciosa, ¿no? La de que está en la piscina ahí, que no. Y qué bonito que lo bonito de la palabra de Dios no es verla como lo que sucedió. Sino también hoy el Señor te pregunta a ti, ¿quieres curarte? Y si uno lee la palabra de Dios y la reza, es dejarte que te interpele, que te dice, ¿quieres curarte? Quizás no hacemos como el paralítico, es que en la piscina nadie me sostiene, no sé qué. Pero ponemos otras excusas, es que nadie puedo, porque tengo una infancia muy dura. Y el Señor dice, ¿quieres salir de ahí o no quieres salir? ¿O te va a quedar en el victimismo toda tu vida? ¿Vas a salir o no? Y te toca hoy a ti. Te toca a ti, la palabra es para ti. Y si la dejas, hace el mismo fruto que hizo en el paralítico. Esto es lo bonito de la palabra de Dios. Que puede seguir realizando lo que hizo. Eso es lo bonito de la palabra. No sé, yo por ejemplo recuerdo, ¿no? Un momento, yo me acuerdo cuando recibí la llamada, la recibí con el Evangelio de la Samaritana, ¿no? Y estaba meditando en un ejercicio, si conociera el don de Dios. Si conociera el don de Dios, tú le pedías, dame de beber. Y yo estaba todo el día con eso y decía, Señor, ¿y cuál es tu don? 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 Así estaba todo el día. Y cuando entré a la capilla por la tarde, es que sentí muy fuerte mi don, ¡buah! Y ahí sentí un amor tan profundo de Dios y la experiencia de la llamada que me cambió la vida. Y a mí ese evangelio o sea, cobró vida. O sea, el don de Dios no fue una samaritana, también fue para mí. Entonces esa palabra se hace viva. Y hay experiencias que tú vas viendo en la vida, ¿no? Que dices que este evangelio, o sea, esto que estoy viendo en la vida es el evangelio vivo. O sea, la palabra es para ti. Eso es lo bonito de la palabra. Dice también aquí el Papa, ¿no? Leemos las escrituras para que éstas nos lean a nosotros. Y es una gracia poder reconocerse en aquel o aquel este personaje, en esta otra situación. En la palabra de Dios están todas las situaciones humanas, las experiencias. De hecho, a veces leemos el Evangelio y dice, me parezco a Pedro, me parezco a la morroísa, me parezco a... Claro, sí que somos nosotros. Somos nosotros. Dice que me veo en todos los personajes. Claro, sí que son nuestras vidas. El Evangelio está escrito para ti. Ha sido vivido para ti, para ayudarte a ti hoy. Y creo que es muy bonito. Por eso creo que es esencial en nuestra vida orar, ¿no? Con la palabra. ¿Cómo orar con la palabra? Hay mucho. Yo voy a tocar algunas cositas, ¿no? Pero, eh, ¿cómo se puede orar con la palabra? Bueno, hay la meditación, la lección, que me voy a centrar un poquitín más, la contemplación, y hay otros, ¿no? Con mucha creatividad, ¿eh? Por eso me gusta explicar alguna cosita, pero también con mucha creatividad. Lo importante para mí es que la palabra, para mí el centro es que la palabra entre al corazón, como sea. Si tienes que para eso hacer un baile, baila, pero que te entre. Quiero decir, tienes que cantar, canta, que te entre. Lo importante es que entre. En un monasterio que hice una experiencia, a veces había religiosos que dibujaban el Evangelio. Porque eran más artistas. Yo dibujo el Evangelio y desconecto porque haría un garabato. Pero la gente que dibuja, a lo mejor y le ayuda a entrar. Bueno, pues si te ha ayudado eso a entrar en la palabra, y hay gente que canta, lo canta. Conocí muchas personas así, cantaba el Evangelio. Bueno, o sea, si eso te ayuda a entrar, fenomenal. Lo importante es que la palabra entre en el corazón. Hay modos que ayudan, ¿no? Y voy a explicar algunos modos, pero meditación. He puesto como este libro porque es muy típico también así, igual que uno lo conocéis, ¿no? De meditación. Em, no es la meditación de una, por ejemplo, he puesto de hablar con Dios, pero puede ser cualquier libro que hay de meditación de la palabra de Dios, homilía del Papa, ¿no? Son reflexiones sobre el Evangelio. Hay millones, ¿eh? Como una meditación sería de la palabra, sería leer algún comentario sobre la palabra. Sería un poco más la experiencia de meditación. O un texto también espiritual que me pueda ayudar, algo así. La tarea de la meditación no es lectura espiritual, no es un momento de lectura para tener información,
siempre es dejar que me toque el corazón. Pero la meditación tiene quizá una experiencia mucho más, empieza con una experiencia más racional. Pues uno lee, piensa un poquitín, reflexiona, es quizá un ejercicio más reflexivo, ¿no? En la meditación. Pero lo importante, por ejemplo, el hablar con Dios mismo suele tener siempre como 3 puntitos del Evangelio del día o de la lectura. Y desarrolla ahí 3 puntos, a lo mejor en 4 páginas, ¿no? Bueno, ¿cómo se haría? Por poner un ejemplo concreto. Bueno, yo leería los 4 hojitas, subrayo lo que me llama la atención, vuelvo sobre el aspecto que me ha tocado el corazón, le doy vuelta, lo reflexiono, y una vez que lo voy reflexionando, convierto de la reflexión al diálogo. Por eso se llama hablar con Dios también. O sea, lo importante no es la reflexión, lo importante es que esa reflexión me lleve al diálogo. Señor, pues esto que ha dicho, no, fíjate, ¿no? Lo que ha dicho el Papa, lo que ha dicho tal, esta situación, veo que a mí me cuesta esta situación, no he superado esto, tengo esta herida, y convierto esa reflexión en un diálogo. Lo importante es el diálogo, porque lo importante de la oración es hablar con Dios. No es simplemente adquirir ideas sobre Dios. Yo creo que tenemos hoy muchísimas ideas sobre Dios, y libros y cosas en internet, muchísimas. Lo importante es tener ideas, ¿no? Más que tener ideas, tener experiencia de Dios. Tener experiencia de Dios. Entonces, si yo le pongo un poco el ejercicio Zoom, me gusta es porque es como ir viendo de la meditación lo que me va tocando el corazón, ¿no? Y como haciendo un poco un pequeño zoom hasta que me quedo con esa palabra que me dice a mí. Lo importante no es tener mucha información, sino una palabra que me transforme. De todas las ideas que ha dicho, me tocan estas 3, y estas 3 me toca esta. Quédate con eso. No es importante saber muchas cosas, sino entrar en la experiencia de Dios. Eso por un ejercicio, por ejemplo, de meditación, ¿no? Sería un poco leer con el corazón. Por eso no es tanto leerlo como reflexión de, antes de acostarme, o el Evangelio, que se puede hacer, ¿no? Y ayuda para prepararse. Pero para la oración es importante que lea con el corazón, porque si no adquirimos ideas. Y yo creo que nos pasa a todos. Tenemos muchas ideas, sabemos lo que tenemos que hacer, pero no podemos. Porque no nos transforman las ideas. No nos transforman las ideas. Nos transforma la experiencia de Dios. Transforma la experiencia de Dios. Poco, no me centro mucho en esto, pero la meditación sería algo así. La lección divina, quizás es de la experiencia de la iglesia de toda la vida, ¿eh? O sea, quizás el modo de orar con la palabra más antiguo, hay 1000 modos si buscáis lección divina, hay 1000 modos de hacer lección divina, pero lo esencial lo quiero explicar hoy, ¿no? Pero es un modo que se ha hecho desde los primeros monjes. Los salmos y la lección divina ha sido como muy común desde el inicio de la iglesia, ese modo de orar. La palabra de Dios. Y ya el Papa también Benedicto nos recordó un poco la importancia de la lección. No, yo sigo recordando también. El Papa ha puesto también el día de la palabra para volver un poco a esta importancia. ¿Cómo se hace la lección? La definición sería como una lectura meditativa o profunda o una lectura del corazón de la palabra de Dios. Eso se llama lectio, ¿no? Lectura divina. O sea, por eso también la lectura divina se hace con la palabra de Dios. Y se hace como una lectura como profunda, ¿no? Orante de la palabra. ¿Cómo hacerlo? Yo pongo aquí un modo, ¿eh? Si podéis encontrar en muchos sitios otros modos, pero un poco pues quedarse con lo esencial. La preparación. Para mí en la oración es muy importante cómo nos preparamos. Eso lo he dicho alguna vez, ¿no? Si uno ha visto una película de, yo qué sé, del oeste y llega hasta el de Divina, sigue con los disparos, ¿no? O sea, es que para todo necesitamos prepararnos. O sea, para todo lo importante necesitamos prepararnos. La preparación es esencial. Muchos problemas para entrar en la oración viene porque no hay preparación. Una cosa que es muy común. ¿Cómo ayuda para hacer? Yo he propuesto como un modelo de leer la lección divina con las lecturas del día. Se puede hacer, por ejemplo, la lección divina recomiendan con las lecturas del día, sobre todo al empezar una vida de oración, o también con una lectura continuada de la Biblia, especialmente más del Evangelio o del Nuevo Testamento. Por ejemplo, cojo la carta de Santiago y hago una lectura pues, de lección divina con la carta de Santiago, ¿no? Por ejemplo. Pero me voy a centrar un poco en la lectura de la misa. A mí me ayuda esto, la preparación. Si voy a rezar por la mañana,
Yo por la noche me cojo la lectura del día. Primera lectura, Salmo y el Evangelio. Cojo, ¿no? Y yo de ellos elijo siempre uno. Pues como digo, no tanto tener mucha información, ¿no? Pues yo, ahí está, por ejemplo, el ejemplo de ayer, ¿no? Estaba ahí y digo, me cae muy bien el paralítico este. Yo me quedo con el paralítico. O sea, me ha tocado, él quiere curarte. O sea, cuando lo he leído, ese tema me ha tocado. Pues de todo, mañana voy a coger ese evangelio. Y lo leo, ya el corazón se prepara, ¿no? Inclusive si hay algún evangelio que es un poco más difícil de entender, a veces leer algún comentario antes de la oración. ¿Qué ha dicho el Papa Francisco sobre este tema? ¿O qué ha dicho el Papa Benedicto sobre esto? ¿Qué ha dicho un teólogo? Yo qué sé, si queréis leer alguna cosica, o que dice la Biblia de Jerusalén, o la Biblia de la conferencia antes, leer algún comentario para aclarar alguna idea puede venir bien. Pero yo creo que eso es bueno hacerlo previo, para que la oración no sea un momento de estudio de la palabra, sino de oración. Si no, al final tenemos mucha tendencia, especialmente más en Occidente, de curiosidad. Entonces, al final o sea, podemos hacer de la oración siempre una búsqueda intelectual. Eso a mí me ayuda mucho. Leer las palabras por la noche y escoger qué me voy a centrar. Me ha encantado la carta de Santiago. Mañana me como la carta. O sea, me cojo esta carta y la voy a masticar tranquilamente. Y encima me ha tocado más esta frase. Pues ya voy con el corazón preparado y el corazón se va preparando para esa oración. La disposición remota, quiere decir cuando yo me pongo a rezar. Ayuda mucho también, como digo, serenarse. A veces vamos con la prisa. Yo qué sé, ¿no? Imagínate que llegamos a rezar después de, yo qué sé, de estar hablando con la gente, otras que con todos los problemas que hay. Llego, ¿sabes qué me dice? Es que no entras. Párate un minutito. Serénate. O sea, sé consciente de lo que vas a hacer, que va a hablar con Dios, que no es simplemente una actividad más. O sea, que Dios te va a hablar. Prepara ese momento. O sea, serénate. Ya es un acto de fe. O sea, el acto de fe es, no estoy delante de un libro. Estoy delante de Dios que me habla. Dios me va a hablar. Pero es importante la fe, el acto de fe. Lo pasa con la Eucaristía. Jesús se hace presente, pero el acto de fe es esencial. Dios me quiere hablar. Ayuda mucho el contacto físico con la palabra. Yo soy partidario, mi opinión, del contacto físico con la palabra. Coge la Biblia o el Evangelio y... Porque es quizás el primer contacto que hacemos. Somos personas sensibles. ¿Por qué nosotros, por en por la cultura nuestra, por qué necesitamos todos coger un crucifijo? ¿Por qué besamos la cruz? ¿Por qué una procesión? ¿Por qué somos personas sensibles? El contacto también nos dispone. Y yo soy partidario de coger la palabra de Dios con papel, ¿no? Más que con el móvil. Si coges con el móvil y te llama luego, yo qué sé, la del supermercado, pues ya te... ¿no? Es que te distrae. Y yo creo que la palabra física, coger la palabra, inclusive a veces ayuda, Señor, yo lo hago así, intento hacerlo así, ¿no? Señor, me pongo en este momento, estoy en esta situación ahora mismo, estoy inquieto, tengo este problema, pero me pongo ante tu palabra sin querer manipularla, ¿no? Sin querer escuchar lo que quiero escuchar yo, sino me pongo abierto a que tú me puedas hablar, ¿no? Y que puedas decir una palabra para mí en este momento de mi vida, en este hoy que estoy viviendo. Y luego invocar al Espíritu Santo. Ayuda mucho antes de rezar la palabra, invocar al Espíritu Santo. Con una oración preparada del Espíritu Santo o una oración espontánea. Espíritu Santo, ayúdame a... eso, ¿no? Dame luz con esta palabra, que no me autoengañe. Descúbreme esos lugares oscuros que tengo en mi vida que siempre estoy tapando. Conviérteme, o sea, pedir luz al Espíritu Santo. Docilidad a Él. Ayuda mucho. La preparación para mí, este momento es esencial para poder entrar. Para poder entrar. Luego, lo que son los pasos propios, ¿no? De la lección divina. La lectio es leer serenamente. No es, no ahí por dos, ¿no? Como se hace en el WhatsApp, ¿no? Sino es serenamente, leer la palabra de Dios. Y yo aconsejo siempre leerla dos o tres, porque no es el momento de gratuidad con la palabra. No tengo que sacar ni ideas, ni tengo que... en la oración es importante que no tengamos prisa. Si voy a rezar media horita, que me he propuesto esa media horita, media horita. Pero no es sin prisa. Te da tiempo a un versículo. No pasa nada. Pero sin prisa. También vivimos en un mundo de la prisa. Qué importante también que en la oración nos silenciemos y nos serenemos, ¿no? Y entremos en un momento también de descanso. La oración también es un momento de descanso en nuestra vida.
Yo también a veces leer el texto 2 o 3 veces, por ejemplo, el Evangelio de hoy, ¿no? Y coge, porque al leerlo 2 o 3 veces hay palabras que van resonando ya. Una tras. No hay prisa, no hay prisa. Porque es leerlo con el corazón. No es cumplir etapas, ¿no? Sino es leerlo con el corazón. Puede pasar inclusive que uno empieza a leer el Evangelio y hay momentos que puede pasar, ¿eh? Incluso cuando te ponen en presencia de Dios o lees el Evangelio una vez, 2 veces y de repente ya entras y te saltas la meditatio, la oratio y ya estás en presencia de Dios y te quedas ahí, punto. O sea, la lentitud en el sentido de la palabra con lentitud. La meditatio tenemos mucha costumbre de entenderla como, como sí, de cabeza, reflexión. Pero en el lenguaje de toda la vida, de la lección divina, la meditatio no es ideas nuevas. Como digo, el tema es, para la palabra de Dios, para mí, cuanto menos ideas, mejor. Por eso hay gente sencilla que no conoce nada de teología, que hace una lección divina preciosa. Y a lo mejor no te va a interpretar, pues sí, en griego esa palabra significa, no tiene ni idea. Pero la palabra le transforma la vida. ¿Por qué? Lo rezan con el corazón. O sea, lo importante no es tanto tener ideas. Pero la meditatio quizás sería más un poco el ejercicio de rumiar. Una palabra pasarla por el corazón una y otra vez. Es el ejercicio un poco de alecio de la meditatio como se ha entendido siempre en la iglesia. Repetir serenamente aquel versículo que nos llama más la atención. Ahora pondremos algún ejemplo, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿no? Es muy bonito para poder hacer lección divina con la palabra de cada día, pero cuando empezamos a leer antes de la Cuaresma, eh, la carta de Santiago es preciosa. Ejemplo, ¿no? Para empezar así yo empecé a hacer un poco la lección con la carta de Santiago. Pero nos dice, por ejemplo, mm, empieza a leer, por ejemplo, no os construyáis muchos en maestros, hermanos míos, pues sabemos que nosotros recibiremos una sentencia más severa, porque todos faltamos a menudo. Si alguno nos falta en el hablar, ese es un hombre perfecto, capaz de controlar también todo el cuerpo. A los caballos le metemos el freno en la boca para que ellos nos obedezcan, y así dirigimos todo el animal. Fijaos también que los barcos, siendo tan grandes e impulsados por vientos tan recios, se dirigen con un timón pequeñísimo por donde el piloto quiere navegar. Lo mismo pasa con la lengua. Es un órgano pequeño, pero alardea de grandezas. Mirad, una chispa insignificante puede incendiar todo un bosque. También la lengua es un fuego, un mudo de iniquidad. Entre nuestros miembros, la lengua es el que contamina a la persona entera y va quemando el curso de la existencia. Con eso lo lees una vez, lo repites. ¿Qué sería? Uno lo lee otra vez, 2 o 3 veces. ¿Qué sería la meditatio? Por ejemplo, mm, lo mismo pasa con la lengua. Puede incendiar todo un bosque. Lo mismo pasa con la lengua. Puede incendiar todo un bosque. Puede contaminar a la persona entera. La lengua puede contaminar a la persona entera. La lengua puede contaminar a la persona entera. Y va repitiendo. Y aparte no es, porque no es reflexión, no es, ¿qué sería nosotros? Claro, entonces si me está invitando a que no hable mal de la gente, que no calumnie, que tal, que hable bien, que bendiga, eso sería un modo de reflexivo. La lección no es eso, es repetir, repetir, ¿no? ¿No? Si alguien nos falta en el hablar, ese hombre es un hombre perfecto. Si no falla en el hablar, si no falla en el hablar. Y pone a repetirlo y se va creando dentro de ti, se despierta la chispa, no sé explicarlo, pero se despierta ahí esa palabra cobra vida dentro de ti. Y tú a lo mejor no sales de la oración con muchas reflexiones. Pero cuando te dice, ¿te has enterado que fulanica? Te callas. No porque lo razonas, sino porque se ha creado en ti ¡tic! Una transformación. Y eso es lo bonito de la lección. Y además, no es fatigoso. Muchas veces la oración se hace fatigosa porque estamos dando muchas vueltas. Esta oración es repetir, tú repites. Te va a transformar. Que no me entero de nada. Es que para esto no hace falta enterarse. En el sentido de, tú repites. Y a lo mejor estar ahí y estar 20 minutitos y al final sal de la oración y de verdad que sin darte cuenta deja de hablar mal de la gente.
sin moralismo, sin decir debo, sino trata de transformar la palabra, ha hecho eso que te dice en ti. Eso es lo bonito de la palabra. También a veces puedo preguntarle al texto, ¿no? A Jesús sobre este versículo. No una pregunta, como digo, de curiosidad intelectual, sino de profundizar en el corazón. Por ejemplo, el evangelio de este día que hemos comentado, el paralítico, Jesús le pregunta, ¿quieres curarte? Va a preguntar el evangelio a Jesús. ¿Por qué le pregunta eso? Pues dejará de curarse 38 años ahí postrado. Yo creo que... Y a veces preguntarle a la palabra es bonito, porque es también entrar en el diálogo con el Señor. Y a veces también el Señor te refresca. Ya, pero es que a veces una persona está muy cómoda en su victimismo, ¿vale? Y el Señor te va refrescando, te habla. O sea, poder también preguntar la palabra ayuda mucho para sacar más luz. ¿Qué dice de ti mismo? De Jesús, por ejemplo. Jesús, ¿por qué has actuado así con este hombre, no? ¿Por qué con la samaritana le has dicho esto en este momento, no? Preguntarle, no buscando una respuesta, sino es para... La pregunta no hace ahondar. Jesús, por qué perdona a esta adúltera, no? Y no busco una respuesta intelectual, sino entrar en la misericordia de Dios. ¿Por qué perdonas tanto, Jesús? ¿Por qué perdonas tanto? ¿Por qué es tan perdonador, no? Y eso te va transformando en su corazón, ¿no? La experiencia. También eso, ¿no? ¿Cuál es la buena noticia que contiene esa palabra? Saliendo, por ejemplo, esto y va rumiando la experiencia de la lengua y te va saliendo en el corazón, ¿no? O sea, el Señor te invita a eso, ¿no? A que ponga freno a la lengua, ¿no? Para poder tener paz en el corazón. Y se va grabando eso en el corazón sin que te des cuenta. La oratio sería un poco esto, ¿no? Una vez que uno va rumiando la palabra, entra en diálogo. Pero eso, yo pongo aquí como por etapas, pero eso se da muy espontáneo. Incluso a veces no tiene por qué ser como esto y esto, sino que, pero a lo mejor estoy ahí y uno se va viendo y dice, Señor, pues yo tengo que poner freno a la lengua, ¿eh? Ahí ponme freno, Señor, ayúdame, porque es que se me va sin darme cuenta. Ayúdame, Señor, pon un freno en mi boca, pon un freno en mi boca. Y se convierte ya en un diálogo. La oratio es como ya esa palabra entra en diálogo con él. Esa palabra primero tú has escuchado la palabra de Dios y esa palabra es que la oración, un diálogo. Y un diálogo hay escucha y respuesta. Esa palabra me produce algo en mí. Cuando ha calado dentro de mí, yo respondo a esa palabra. Con la oratio. Con esa frase, esa luz que brota del corazón, ¿no? O imagínate uno está ahí y se pone a llorar y dice, Señor, pues ya sé por qué estoy mal. Porque estoy con la palabra que no la suelto. Y se pone a llorar y a veces la oración es, perdóname, Señor, y esa es la oratio. Perdóname, Señor, ¿dónde estaba yo? Y se queda ahí en ese diálogo. Y la contemplación sería cuando uno un poco está rumiando la palabra y entra como en un silencio interior también de presencia de Dios. Cuando eso, y yo creo que todos hemos tenido experiencia de eso, cuando hay un momento de que uno entra como, digamos, como que conectas con el Señor, tic, hay una, entras, ahí sobra todo. ¿Sí? Cuando Jesús te visita, deja los medios, claro. Imagínate que Dios te visita y dices, perdóname, Jesús, que estoy con tu palabra. Te ha venido Jesús, quédate con él. Quiere decir, te ayuda mucho cuando, en la contemplación sería un poco cuando uno va a estar rumiando la palabra y entra como en una conexión con el Señor, en un silencio interior que conecta con Él. Y ahí no hay palabra, hay un silencio de presencia, ¿no? A veces se concede esa gracia, no siempre, pero cuando se concede esa gracia, entra ahí, o sea, de lleno. Porque eso transforma muchísimo más que cualquier otra cosa. Un abrazo de Jesús transforma mucho más que una enseñanza. Entonces, bueno, más o menos, ¿no? Para que entendáis, no sé si se ha quedado un poco claro el modo. En cualquier modo que vayáis, en algunos, por ejemplo, añaden de la contemplación la acción. Yo no la añado por una causa, ¿no? Porque si uno se ha dejado transformar por la palabra, la acción viene espontánea. Pero si uno se propone un propósito, pero no ha dejado el corazón, la acción no lleva a ningún fruto. A veces nos proponemos muchos propósitos, pero si no toca el corazón, ya puedo tener 100 propósitos. Seguramente hemos hecho muy propósitos de cuaresma. Si revisamos, dice, madre mía. Porque a veces nos cambia la experiencia del corazón. Otro modo, bueno, también ayuda a veces el escribir el texto. Me acuerdo en un monasterio que estuve, lo escribían con pluma. Yo lo hice con boli, no se me daba. Yo intenté con pluma, pero no se me daba. Pero lo escribían pero era como, porque escribir nos ayuda a veces a grabar las cosas. ¿Sabes? Porque no escribía el Evangelio,
En el fondo la misma intención, grabar en el corazón la palabra. O los versículos que me han tocado el corazón. Señor, si quieres, puedes curarte, ¿no? Si quieres, puedes, ¿no? Y te apunta una frase y eso nos pasa cuando escribimos una carta, ahora ya se escribe menos cartas, ¿no? Pero cuando tú escribías algo, el corazón lo ponía al corazón. Lo que escribimos nos marca también. Permite que lo que está ahí dando vueltas en la cabeza pueda como bajar. Entonces, a veces puede ayudar a escribir. Terminar la oración siempre dando gracias. Cualquier tipo de oración, pero la lección también. Al terminar el momento de la lección, de la contemplación. Gracias, Señor, por este momento de oración. Gracias por esta palabra. Gracias por este momento que he tenido contigo. Te doy gracias, ¿no? Y acabar con acción de gracias también es muy importante. Señor, no me he enterado de nada, me he aburrido como una ostra. Gracias. No pasa nada. Da gracias. Siempre. Da gracias. Ayuda mucho resumir en una ejaculatoria lo vivido en la oración, para meterlo en el corazón durante todo el día, como es la oración del día, ¿no? Hablamos en una formación anterior, la oración del corazón. Qué bonito también hacerlo con esto, porque si uno, por ejemplo, la pregunta de ¿quieres curarte? Y uno dice, Señor, quiero curarme, ayúdame. Y eso se la queda grabado. Durante el día puede estar haciendo sus croquetas y decir, Señor, quiero curarme, ¿no? Y te permite que esa palabra siga como durante el día creando en ti algo nuevo. O está ahí, Señor, ponme una mordaza en mi lengua, ayúdame. Y eso durante el día sigue haciendo su fruto. Y me pasó con la experiencia que comentaba antes de si conociera el don de Dios. Al final, y si te abre esa palabra a lo mejor a la noche, darle vuelta a esa palabrita. Entonces, a veces resumirlo en una palabrita, en una frase sencilla, puede ayudar, porque quizás recordar todo lo que ha vivido en esa oración no lo recuerda. Pero una frasecica, sí. Otros modos. Sí, me da mucho tiempo, pero sí, otros modos de orar con la palabra. Como digo, repetir un versículo, a veces no hace falta de simplemente un pasaje, a veces un versículo de un salmo, lo que hemos explicado hasta ahora. En una experiencia que hice en un monasterio me gustó una cosa que hacían con la lección, que era ver la Trinidad. Coger un evangelio, por ejemplo, ¿no? Eh, no lo sé, por el hijo pródigo, por ejemplo, ¿no? Y, y entonces meditaban, hacían primero como la rumia del evangelio y después buscaban qué decía ese evangelio de Jesús. Jesús, pues tú vas a buscar la oveja perdida, tú también sabes esperar. Y luego, ¿qué dice ese evangelio del Padre? Pues el Padre misericordioso, el Padre acoge. Es como, y después, ¿qué me dice a mí? Me gustó mucho esa experiencia porque es como entrar en el misterio de Dios, porque Jesús no hace nada sin su Padre. Entonces, conocer cómo actúa Jesús, conocer cómo actúa el Padre, me parece una experiencia súper bonita. Por eso no lo explico, pero lo comento. Escuchar la palabra, como también sabéis, ¿no? A veces un evangelio, un modo de orar la palabra, que algunos lo hacen, pues cogen el evangelio, especialmente la Biblia de Jerusalén, en la que tiene paralelos. Uno coge el evangelio y en el lateral siempre hay como evangelios parecidos. Y entonces uno, para ir ahondando en ese evangelio, pues busca lo que tiene paralelos. Y va como dándole, porque la misma palabra explica la palabra. Ojo, ese evangelio justo lo explica luego Santiago en una carta, y Santiago se lo explica a Juan, y uno va viendo los paralelos, entiendo la palabra con la ayuda de la palabra. Un poco sería el modo ese de orar. Las fichas de Jesús, a mí esto lo he hecho alguna vez esta experiencia, y me ha gustado, coger el evangelio aspectos de Jesús, por ejemplo. Yo una vez lo hice con cómo la relación de Jesús con su Padre. Entonces, coger el evangelio, y eso a lo mejor tarda 2 meses, pero es decir, coger el evangelio e ir leyéndolo, descubrir cómo Jesús se relaciona con su Padre. Y los evangelios que sale Jesús con su Padre, yo los copiaba los trocitos. O la humildad de Jesús, o cómo Jesús ora. Un aspecto de la vida de Jesús que quiera profundizar. Y va cogiendo, ¿no? Va leyendo los evangelios y va cogiendo. Y luego, cuando lo has terminado, lo unes y es precioso. Que es como ahondar en un aspecto de Jesús, pero en todo el evangelio. Cómo Jesús vive el silencio, cómo Jesús vive la persecución. Y uno va viendo a los fariseos, no sé qué. Y entonces te da una amplitud de cómo Jesús actúa y te forma a ti. Porque en el Evangelio está la respuesta también en nuestra vida. Memorizar también ayuda, ¿eh? A veces repetir el Evangelio, hombre, si es la genealogía de Jesús, va a ser más complicadito, ¿no? Pero un Evangelio así que podamos a veces memorizarlo, yo lo he hecho alguna de esas experiencias, ir leyendo el Evangelio, paseando y ir memorizándolo y repitiéndolo,
pero el modo de dedicar aquí. Y a mí me ha ayudado alguna vez. Digo modo distinto. O de hablando con la palabra, como he dicho, con preguntas. Son modos diversos, pero que sepáis que existen mucha variedad de modos de orar con la palabra. Otro modo de orar con el Evangelio, cuando uno dice, voy a rezar, por ejemplo, ¿no? Pues estás de ejercicio, estás de retiro, una experiencia que te ha ido hoy a rezar con un Evangelio que te han dado en el retiro de la parroquia y te han dado un Evangelio, por ejemplo, ¿no? Pues lo mismo, siempre buscar el texto, la preparación, leer el texto, y para eso ayuda muchas veces, fijarnos, los verbos ayudan mucho. Los verbos. Jesús fue, miró, sintió compasión. Los verbos indican mucho la acción de Jesús y de los personajes. ¿Ves los verbos? Y los personajes ayudan mucho a posicionarnos. Cómo actúa Jesús, cómo actúa el fariseo, cómo actúa el publicano. Vemos que el Evangelio que deja para el trabajo, ¿no? Colocarnos. Eso lo vaya a ver mucho en el trabajo que vaya a hacer. En el Evangelio del fariseo publicano, y se puso a rezar, y se puso ahí con esto elevado, y rezaba con altivez. O sea, y mirando los ojos con... O sea, es que lo expresa. Entonces, uno ve los verbos y entra también. Y los personajes. Ayuda mucho también mirarlo desde ahí. Y también ayuda mucho también cuando coge un evangelio. Otro modo es cuál es la idea principal. Uno lee el fariseo publicano, cuál es la idea principal. Que el Señor no escucha que tu vida sea perfecta externamente, sino escucha una oración humilde. Te ayuda también. ¿Qué me quiere decir Jesús en este evangelio? Especialmente te ayuda mucho en la enseñanza de Jesús también, ¿no? ¿Qué me está diciendo Jesús? Que aunque haga muchas cosas, ayune 2 veces por semana, dé limosna y trabaje en todos sitios, si no tengo un corazón humilde, desprecio a los demás, mi oración no llega al cielo. Entonces, ayuda mucho a integrar la idea principal de Jesús. ¿Qué me quiere decir en mi vida? Luego vemos, pues eso, ¿no? Donde lo hemos reflejado en un personaje, cómo yo actúo, qué me enseña Jesús con este evangelio. Aprender, en el fondo, el evangelio es que hay una maravilla, ¿eh? A mí me encanta. A veces cuando entra en un pasaje, a mí me gusta, mi experiencia es cojo un pasaje y lo mastico 3 semanas. Me encanta. Cojo ahí una hemorroísa, yo estuve la hemorroísa un mes. Me encanta esa mujer. ¿Sabes? Y entras ahí, ¿y por qué actúas así? Y entras en el meollo, y es que enseña tanto para nuestra vida. Meterte ahí, Jesús, cómo actúas, cómo te paras, joder, Zaqueo, joder, cómo te paras, cómo lo miras. O sea, me encanta tu modo de actuar. O sea, aprender de él la vida, ¿no? Y quedarnos eso, ¿no? Quedarnos siempre digo, con una palabra, una idea que nos toque el corazón, ¿no? Y de ahí hacer el diálogo, por el mismo modo. Voy terminando, me voy a quedar aquí, con la contemplación ignaciana, porque también es con la palabra. Uy, se me ha ido. Se me ha ido aquí. A ver. La contemplación ignaciana es un modo de hablar con la palabra, especialmente los pasajes que no son enseñanza. Por ejemplo, no será una contemplación ignaciana con un pasaje yo que sé, a lo mejor de un discurso de Jesús, que a lo mejor no hay acción, en el sentido de que hay un discurso. Pero para los evangelios que son movidos, la tempestad calmada, la encarnación, el nacimiento, experiencia donde hay movimiento, ayuda mucho este modo de orar, que es un modo contemplativo entre la palabra, ¿no? San Ignacio es quizá un modo bueno, creo que es un legado para todos. Él habla en el fondo, es como meterse en la película. Pongo un ejemplo. Contemplo la tempestad calmada. Se mueve ahí la tempestad. ¿Cómo sería ese tipo de oración? Compongo el lugar, me imagino que estoy con los apóstoles en la barca, tranquilísimo, después de haber multiplicado los panes y los peces, estoy súper contento. Me meto en la barca con ellos. Me imagino, San Ignacio aquí juega mucho con la imaginación, contempla la escena, como ves una película y tú métete dentro de ella, como un personaje más, para que te afecte. Entonces vente, mi gente, que la barca se está llenando de agua. Están gritando. Tú también gritas y dices, pero Jesús, tú durmiendo, pero ¿qué te parece? Pero muchacho. O sea, métete en la escena y deja que la situación te mueva. Y ahí te hable Dios. Un poco el modo de ignaciano, ¿no? Y él dice, cuando contemplemos, métete en la escena como si el presente me hallase y ver las personas, ¿no? Pues veo a los apóstoles, veo a Jesús, contemplo la hemorroísa, veo la hemorroísa, veo a Jesús, veo la multitud. Y ver las personas significa para San Ignacio es ver pues, la mujer hemorroísa, 12 años sufriendo. ¿Qué llevaría esta mujer por dentro? La multitud que rechaza a la mujer, Jesús que anda
que va de camino a curar a la hija de Jairo con compasión. O sea, meterme en esa escena, como meterme en una película, ¿no? Pues así. Y ver a la persona, oír lo que dicen. Dice, métete y escucha, que es como Jesús le dice, tu fe te ha salvado, y escúchalo para ti. Y mirar cómo hacen las personas, pues la Moroísa, como o Zaqueo, cómo corre, sube al árbol, cómo baja, pero míralo. Y que eso te mueva. Y con lo que te mueve, luego entra en diálogo con el Señor, coloquio. Estoy pensando de un modo muy súper resumido para que sepáis que existen, ¿no? Estas cosas, ¿no? Pero es como que reímos ese acontecimiento y entremos de él como si fuese nuestra experiencia. Yo estoy ahí en la multitud con la morroísa, soy yo uno de ellos. Y hay experiencias súper bonitas. Hay experiencias súper bonitas. A veces, Señor, ahí te toca el corazón y te transforma, ¿eh? Que te mueve. No sé, a mí, por ejemplo, una vez contemplando el nacimiento, por ejemplo, esta escena, me encantó ver a Jesús hecho niño y estaba ahí en la escena en el portal, no sé, ¿no? Y tenés ganas de decir, pues yo voy a coger al niño, o sea, y meterme ahí y coger, y te transforma. Luego yo veía la fragilidad humana y me salió otra ternura. Te transforma por contagio. Por contagio y por afecto no transforma. Ya aprende un poco ignaciana. Como cobra vida, ¿no? Y nos hace un poco partícipe. Y nos hace conocer internamente cómo se mueve Jesús, ¿no? Es que cuando no lo mismo una reflexión sobre una cosa que vivirla. Y eso, ¿no? ¿Por qué Ignacio pone esto? Porque la humanidad de Jesús es el lenguaje de Dios para nosotros. Y contemplar al verbo hecho carne, contemplar la palabra actuando, nos transforma en el hoy de nuestra vida. Esa es la experiencia ignaciana. Y termino con esto, ¿no? Y aquí pone, si por ejemplo yo dijese ahora mismo, semana que viene, charla sobre la pobreza. Y no hay eso, la pobreza en el mundo, las estadísticas, nos concienciaríamos un poquitín. Te dicen, mañana, viaje a África. Tienen ahí, por ejemplo. Te marca mucho más porque te afecta. Pongo un poco, por un ejemplo, no es lo mismo una charla sobre la pobreza que tú estés con los pobres. No es lo mismo una idea sobre Jesús que contemplar a Jesús. Porque no transforma. Te mete ahí en la escena, te transforma la vida. Por contagio. Esta es la experiencia y es muy bonito. Pero igual que pasa en la oración, pasa en la vida. Yo puedo leer muchas cosas sobre yo qué sé, los enfermos. Si no me meto en la escena y no los visito, seré máster en enfermos, pero no sabré nada de los enfermos. O sea, y Jesús que nos invita a la oración también de la palabra. Bajar al corazón bien rumiando o bien contemplando para que me afecte y afectándome me transforme. Y ya el próximo día, lo dejo aquí porque ya son las 9, tocaremos otra cosita. La contemplación y orar con la vida. Pero lo dejo aquí y el próximo día que no me dará tiempo a tocar lo último que va quedando. Pero creo que es muy bonito en nuestra vida. La palabra, de verdad, yo cada vez lo descubro mucho más, tiene mucha fuerza. Las personas que se toman en serio en la vida la palabra, para mí de fuerza, ¿no? La palabra y el sagrario, la adoración, se transforma, o sea, tiene un poder transformador bestial. Una relación con el corazón te transforma, te hace una persona nueva. La palabra no son ideas, es que es transformadora. Y cuando uno te descubre, tenemos armas tan bonitas en la iglesia para transformar nuestra propia vida y volver a eso. A veces leemos tantas cosas durante el día, mensajes, WhatsApp, informaciones, no sé qué, revistas, tal. Y tenemos una palabra que nos transforma la vida, que viene a curarte, a ayudarte a darte luz a tus problemas con tu hijo, a darte luz en tu problema matrimonial, en tu situación que estás viviendo, en tu persecución, en tu enfermedad. O sea, la palabra viene a darnos vida en tu situación concreta que estás viviendo hoy. Pero hay que cogerla. Y el Señor nos da un remedio para acoger y que esa palabra pueda seguir haciendo los milagros que hizo en su tiempo. Lo sigue haciendo también hoy. Jesús sigue vivo, ¿no? Pues aquí me quedo.